Entonces, vamos a conversar sobre salud mental. Y al principio era la idea de hablar o de conversar sobre danza, pero finalmente vamos a extender a los movimientos, ¿no? Movimiento corporal, arte como salud mental y expresión corporal. Correcto. ¿Te parece? Sí. Ahora, yo le había dicho al inicio de estos conversatorios que la primera persona que me invitó a Tijuana era Jean-François Piche, que es el director de la Alianza. Fue hace mucho tiempo para presentar uno de mis libros. Pero Henry es la primera persona que me invitó a Tijuana para impartir un curso en el IMAC, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, en el centro. En el Palacio de la... Ajá, en el Palacio, sí, y este fue hace como 10 años, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y nos vemos bien, ¿no? Sí, Te ves bien. No, bebé. Y te sientes bien también. Sí. Entonces, si te puedes presentar, por favor. Pues mucho gusto. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas. Hola, en línea. Mi nombre es Henry Torres Blanco, soy originario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Tengo más de 20 años aquí en Tijuana, dedicándome a... La mayor parte de mi trabajo es con la compañía de danza Lux Boreal, que es una compañía que tiene como sede Tijuana. Nuestro espacio principal es la Casa de la Cultura de Altamira, en relación con lo que es el municipio. Y también tenemos una colaboración especial de pedagogía con el Centro Estatal de las Artes, donde tenemos un programa de estudios de nivel diplomado que avala la Universidad Pedagógica Nacional. Hemos trabajado produciendo arte a partir de la danza, básicamente todo lo que involucra esto, que es crearla, ensayarla, la formación, la educación, la difusión de todo esto, aunado a otras plataformas. Digo, además de que esto gire y que haya público que vaya al teatro y que lo vea, nos interesan situaciones perimetrales que refuerzan el trabajo que hacemos, que tienen que ver con la comunidad y la sociedad en la que estamos insertados, ¿no? Particularmente una ciudad como Tijuana, que tiene estas características tan especiales de un intercambio binacional, un poco interrumpido ahorita por la pandemia, pero el COVID, por las limitaciones que tiene el cruce fronterizo, pero siempre ha sido una ciudad donde suceden cosas que a las dos regiones que están divididas por la línea fronteriza nos interesan. Y una situación social tan particular donde tenemos, pues, conviviendo muy cerca colonias de alto riesgo y personas en condiciones muy vulnerables al lado de zonas con mucho desarrollo industrial y con alta plusvalía y mucha actividad comercial, ¿no? Esos grandes contrastes que definen esta ciudad, que es increíble, de interesante, y que pues mucha gente viene aquí y regresa porque es muy rica en ese sentido, ¿verdad? Pues no sé. Y entonces, bueno... ¿A nivel de regreso estás hablando por mí o...? No, pues nosotros como compañía de danza y como agentes artísticos y culturales somos testigos de cómo muchas personas llegan a Tijuana en busca como de un desarrollo artístico y encuentran un lugar para quedarse y seguir creciendo, no solamente en lo artístico, sino en otras partes de sus áreas de vida, ¿no? Y la compañía está constituida precisamente por personas que vienen de otras partes del país, de otras partes también de Estados Unidos, y que se han quedado aquí a generar un producto artístico que tiene una voz. Que tanto trabajamos con bailarines profesionales. No problema. Que tanto trabajamos con bailarines profesionales, como bailarines en formación, como con otras disciplinas del arte, artistas visuales, músicos, compositores, otras disciplinas de la danza, teatro, y también trabajamos con otras áreas de la sociedad que nos interesa abordar, como niños, pues niños tanto en condiciones normales como niños en condición vulnerable. Esto puede ser niños que vivan en colonias como de zonas de violencia, o que están un poco alejados de los centros donde suceden las actividades culturales tradicionalmente. Ya sabemos, pues, que hay colonias retiradas donde ni por aquí les pasa, que hay otras maneras de vivir y hacer la vida, ¿no? A otros niños que también por condiciones de limitación de salud, en el caso de personas que tengan discapacidades o condiciones especiales
en nivel de aprendizaje, desde el autismo hasta personas con limitaciones de motricidad, etcétera. Justamente, permíteme interrumpirte, cuando describes estas poblaciones que llamamos vulnerables o en zonas vulnerables, tú, bueno, hace muchos años que estás haciendo esto, ¿has podido ver el impacto o podrías hablar de cómo bailarín o como coreógrafo, cómo intervienes tú o las otras personas con las cuales trabajas, cómo intervienes en las comunidades, en diferentes poblaciones, y si a lo largo de las intervenciones has podido notar unos cambios en el comportamiento o en los estados anímicos? ¿Podrías hablar de eso, por favor? Sí, pues tenemos un mecanismo que nos ha funcionado, es establecer ciertas alianzas para poder llegar a esos lugares, porque siempre hay alguien que tiene el conocimiento y tiene el vínculo ya con camino recorrido en cualquiera de estas áreas, llámese a nivel salud, a nivel mental o a nivel social. Por ejemplo, Camino Verde. En Camino Verde hay una situación de vulnerabilidad desde hace muchísimo tiempo, cuando se declaró que era uno de los municipios de más peligrosidad de México y de Latinoamérica incluso. Un nivel altísimo de violencia y de desintegración familiar por la manera en que funciona la vida ahí, ¿no? Que los padres tienen que buscárselas y los niños ahí están, chiquititos hasta adultos, haciéndose cargo de sí mismos. Entonces, Camino Verde ha tenido muchos abordajes por parte de diferentes asociaciones o instituciones, casi todas de índole privada, que de algún modo canalizan recursos, pero son iniciativas que vienen de las no gubernamentales. Y ahí encontramos una alianza que es Torolab, a través de la Granja Transfronteriza, con la cual estuvimos colaborando por varios años para poder llegar a esos niños y ya entender sus necesidades, o cuáles eran sus conflictos, o cuáles eran sus formas de poderse comunicar con ellos de una manera efectiva, que pues no la hay, siempre termina siendo como la intuición. Y finalmente el cuerpo, o sea, el cuerpo habla mucho por sí mismo, y hemos visto a lo largo de los años cómo estos niños realmente empiezan desde muy pequeños a la hora de acercarse al arte, porque pues llegas con el movimiento y el cuerpo y se vuelve un pretexto que finalmente incorpora otros discursos, desde lo visual, desde la literatura. De algún modo empiezas a usar herramientas para poder realmente encontrar canales de empatía, porque no sabes por dónde llegarles en algunas ocasiones, y detectamos que hay personas que son mucho mejor con los niños que otras personas. Entonces también eso implica como un nivel de carisma que ya se trae, ¿no? A veces te dicen, es muy bueno y le sabe cómo hablar y con qué palabras y cómo llegar y cómo retarlos para que logren hacer cosas, porque no es tan fácil. Y nos tocó ver cómo han crecido. Ahorita ya hay niños que empezaron así como a los 10 o menos de 10 años, y ahorita a la distancia 5 años o 8 años después ya están buscando ser líderes en sí mismos, en su comunidad, pero con un nivel de conciencia notable. Y creo que la palabra conciencia tiene mucho que ver con el aspecto cívico como ciudadanos. Y nosotros tenemos la certeza de que junto con la educación, el arte, y el arte que hacemos nosotros, porque a eso nos especializamos, contribuye mucho a desarrollar esa conciencia, que hace como poder ver más allá del límite geográfico donde están ubicados, donde están atrapados. ¿Pero qué es en el arte que hace eso? ¿Qué hay en el arte o en las expresiones corporales aliadas con otras disciplinas como la literatura, la pintura? ¿Qué es lo que allá hace que uno puede desarrollar una conciencia cívica? Pasa que están siendo muy particular de este caso, porque tomando este caso como ejemplo, hay una forma de relacionarse a través del cuerpo muy violenta, incluso el saludo entre los niños es agresivo, o es como el toque, o sea, es como poder tener contacto con alguien, es solamente, incluso aunque sean amigos, es como que ¿cómo estás? Y golpes de cariño, pero es agresivo. Y el toque, el tacto del otro pues se percibe como una invasión y entran a la defensiva. Y
y al momento de empezar a trabajar la danza como un elemento primero de reto, como ver, puedes hacer esto, que es que, por ejemplo, Raulito Osuna, que es buenísimo para poder establecer esos diálogos con niños, él se dedica a hacer danzas urbanas y a hacer hip hop y a hacer breakdance, y es muy bueno, pone retos o les va enseñando a manera de juego cómo ir venciendo cuestiones de corporalidad que tienen ellos la posibilidad de hacerlo, pero no lo hacen porque no lo conocen, no tienen la información, nunca ha habido nadie que les enseñe, y una vez que empiezan a tener la información se dan cuenta de que hay cosas que ya pueden hacer y que a partir de la práctica pueden dominar y se vuelven como retos. Sabemos que el ser humano es un ser, somos de mucho reto, nos encanta ponernos a prueba nosotros mismos, competir con el otro para validarnos. Entonces es algo que sirve como herramienta en un principio, pero empieza a relacionarse todo esto a través del cuerpo, a través del cuerpo, del juego, por así decirlo, una pedagogía muy o sea, la autoconciencia del cuerpo, ser consciente de su propio cuerpo. Exactamente. Y del cuerpo del otro, porque están conviviendo en un espacio como este tamaño, ¿no? O sea, digamos, cuando hay espacios que son interiores, pero también se puede hacer en la calle, pero bueno, luego hay posibilidad de estar en un lugar cerrado con otras personas donde pues tienes que hacerte conciencia del espacio, pero también del espacio que estás compartiendo, y eso también es otro generador de conciencia corporal y espacial. O sea, tú dices que se puede crear, que se puede estructurar y construir una conciencia individual, pero también colectiva, entonces, que ahí llegamos a una conciencia cívica. Y entonces la comunicación comienza a reforzarse por otros caminos, ya tal vez no hablados sino otros, empiezas a reconocer al otro a partir del cuerpo, de lo que puede hacer, y desarrollas posibilidades de diálogo que no tenías antes, o sea, como enséñame por qué a ti te sale mejor, o por qué, y ese intercambio de información entre ellos mismos que se empieza a filtrar en esa pequeña comunidad, genera, y hemos visto que obviamente habrá personas que pues siguen sumergidas en esa realidad, estos niños siguen sumergidos en la realidad, poco a poco se nota que esta zona geográfica, este espacio ha ido mejorando un poco. Es muchísimo trabajo que se requiere, muchísimas condiciones que se tienen que cumplir para que ese nivel de vida o ese nivel de esa dinámica social pues mejorara, pero empieza a surgir como muy lentamente a partir de este tejido que se refuerza con el trabajo con los niños. Algunos se pierden. Ahora, por ejemplo, la situación pandémica pues que hizo que se cerraran los espacios influyó en que se diluyera y empieza a forjarse ahorita un poquito el regreso. Se tiene que desarrollar confianza, y en algunas ocasiones hemos visto que ellos ver qué puede hacer el cuerpo en situaciones cotidianas los motiva o las motiva, porque hay muchísimas niñas y muchísimos niños. Por lo mismo, en algunas ocasiones hacemos funciones de la compañía o de los estudiantes en esos espacios, al mismo tiempo de ver lo que ellos han logrado hacer durante un lapso de tiempo. Entonces ven a gente en diferentes rangos o capacidades de desarrollo profesional en la danza, que dicen, ¿cómo se puede alguien dedicar a la danza, a trabajar en la danza, en el arte? ¿Se puede? Yo pienso que nada más, o sea, como la visión de ellos es como, pues la gente trabaja y se le paga por ir a hacer un guardia, o hacer maquila, o trabajar en un puesto de tal hora y regresar, y eso no es lo que le gusta, sino es lo que tiene que hacer para vivir. Y decir, puedes trabajar en algo que te guste, de parte, o sea, que ese sea tu trabajo. Como ese tipo de cosas pues les hacen hacia el cerebro así, entonces ayuda a que eso mismo contribuye a hacer otro tipo de conciencia, ¿no? Decir, pues hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, tener la compañía, o en algunos momentos llevar a estos niños a otros lugares como espacios teatrales que son para que se vea algo ahí, y que incluso ellos puedan subirse a un escenario donde puedan, lo que hicieron en su colonia o en su espacio que para ellos está protegido, lo pueden presentar en un teatro. O sea, es como les vuela la cabeza de que no invento, o sea, cómo realmente puedo llegar a estas alturas de ser visto, y de que lo que yo hago tiene valor, de ser iluminado, tener una escenografía y un público que lo está observando. Entonces quisiéramos que fuera más, pero ese pequeño grano de arena
va contribuyendo, y lo podemos ver en las generaciones que empiezan a crecer, como los líderes que empiezan a surgir buscan tener más información, tener más herramientas para nutrir su comunidad, para poder ellos mismos generar algo sin necesidad de un agente externo, que por más que seamos familiares o que de ahí, o sea, que ellos nos reconozcan, somos externos. Y esta comunidad y otras comunidades que tú dices que pueden ser a veces violentas, ¿no? ¿Has notado como un cambio en la violencia? O si por ejemplo hay una relación entre la autoestima o la autonomía de las personas, de los niños, a medida que crece la autonomía de un niño o de una niña, si baja el nivel de violencia, si hay una relación entre violencia y autonomía. No he logrado identificar los medidores exactos para poder tener esa certeza, pero sí se nota se notan factores de tranquilidad y confianza en la comunidad que converge en esos espacios culturales, porque esos espacios como la granja transfronteriza no nomás es para darle clase a los niños y tener experiencia con ellos los fines de semana, sino también hay otro tipo de talleres donde invitan a la familia, a los papás, y entonces como punto de convergencia puedes percibir cómo se vive la comunidad en ese lugar, y cómo surgen situaciones donde puedes darte cuenta cuando hay tensión, porque es muy notorio cuando hay tensión o hay como situaciones que te provocan incomodidad. Y cada vez yo siento que hay más esa convivencia a partir de la comunicación y de la complicidad de que se está haciendo algo que es más grande que ellos, ¿no? Sí, y el factor cuerpo a mí se me hace muy valioso por lo que representa el cuerpo en nuestra sociedad. O sea, Pero antes de hablar de eso, tenemos un minuto regresando a ese, sí. ¿Cómo la relación con los niños y los niños con sus padres? ¿Tú has notado que ha cambiado? Sí, definitivamente. Porque tú dices que se van a trabajar y los niños, Porque al principio, y sobre todo cuando llegan niños nuevos o cuando pasa que los trae el amiguito, la familia no se siente como alejada de eso. Es como que, distráete, para mí mejor, porque más tiempo para mí. Más si hay un día de asueto que así que se vayan por favor para poder descansar. Y ahí se siente ese distanciamiento como ajenos. Y entonces se empieza a generar un movimiento ahí interesante a nivel comunidad, pero en una generación joven que permea, porque yo quisiera imaginar qué pasa cuando esos niños regresan a su casa y hablan de eso. Quiero pensar que hablan de eso con su familia o lo platican entre ellos y la familia lo escucha. Que conforme pasa el tiempo, las familias, los padres o las madres, algunos de los dos, en rara ocasión los dos, o la persona que está ejerciendo la patria potestad, se acercan a los eventos que tienen que haber a veces con un día, con Navidad o con una posada o con una kermés que se haga, con un encuentro que se haga para tratar, porque se les invita siempre, pero al principio no van porque es como, si el niño sí, pero yo no pertenezco ahí, o sea, y ya poco a poco empiezan a acercarse y empiezan a convivir entre ellos mismos. Y no sé si sea correcto decir que la danza, tomando la danza como arte, sea solamente un pretexto para desarrollar vínculos. Puede ser, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, por ejemplo, ¿tú conociste a Ivonne Hernández? ¿No? ¿Sí? Pues Ivonne, por ejemplo, es una persona totalmente que salió empezó a tomar las primeras clases que se dieron, y ahora ella estuvo, no es de tu generación, ¿verdad? Sí. No, es de la que sigue. Sí. Y ahora Ivonne pues estudiando, y ahorita pues la última vez que hablé con ella estudió el centro de danza ya como a nivel diplomado, para tener herramientas de danza, de producción, de pedagogía, para poder pues abordar sus intereses desde otro punto. Pero ya estando ahora ella, primero como pues niña pues Camino Verde, luego ahora estudió en el centro de danza, ya como una aproximación más hacia el mundo profesional de las artes, y ahora tiene muchas más preguntas, y ahora aunque decido qué hago que funcione para mis intereses, que también funcione para mi comunidad, porque en un último acercamiento que tuve yo con ella, quería hacer cosas que pudieran tener un beneficio para los niños como el que ella tuvo. Está muy consciente de eso. Pero entonces podemos decir, o tú puedes decir más bien, que la danza, trabajando en algunas comunidades, que la danza puede contribuir de cierta forma a una salud mental más equilibrada, salud mental individual y colectiva del barrio, de la colonia.
Yo digo que sí, porque es mi especialidad. Porque si fuera yo artista plástico, a lo mejor te digo que son las artes plásticas. Que la pintura, la escultura, como te gusta Diana. Porque, y sobre más lo que ella hace, porque me pone a todo el mundo a moverse. Pienso que es canalizar la necesidad creativa. Como yo y con la compañía de Lux nos hemos enfocado en el cuerpo y en la capacidad creativa del cuerpo, tenemos esas herramientas y las conocemos muy bien para ponérselas sobre la mesa y que ellos cojan y jueguen o las nieguen, ¿no? O se rehúsen, tienen todo el derecho, y buscar por dónde llegar. Si yo estudiara música, porque también existe el fenómeno de las orquestas de niños en esas regiones, que también es un modelo muy exitoso, que es canalizar la capacidad creadora o de manipular un instrumento, y es ese reto, ¿no? De lograr hacerlo bien. Hay una partitura que es perfecta y tiene que ser así, y la tienes que ejecutar tal cual. Bueno, ¿ejecutar en qué sentido? Positivo, llevarla a cabo. Entonces, definitivamente es el arte, porque el arte es un proceso consciente. Pero en estas tres disciplinas que estás diciendo, la danza, la pintura y la música, el punto común es el cuerpo. El cuerpo, exacto. Es el cuerpo. Entonces, ¿por qué nos hemos olvidado de nuestro cuerpo? Si el arte, a través de la danza, la música y la pintura, tiene como punto común el cuerpo, que canaliza el arte en nuestras energías creativas, como bien lo dices, ¿por qué nosotros, como humanos, como especie, en algunas culturas, desde varias décadas o siglos, nos hemos alejado de nuestro cuerpo? ¿Significa que nos hemos alejado de nuestra capacidad creativa? De una de las principales herramientas que tenemos para canalizar nuestra capacidad creativa. ¿Por qué nos hemos alejado de nuestro cuerpo? La respuesta puede ser nuestra relación con el tiempo, como dedicamos gran parte de nuestra vida a organizarnos para lograr objetivos de corto, inmediato, urgente, mediano plazo, y a veces rara vez largo plazo. Tienes casi tiempo tu foco muy en el presente para lograr llegar aquí, hacia aquello, y empezamos porque te lo digo, incluso los bailarines, a veces un bailarín no solamente es una persona que se sube al escenario a bailar, es una persona que tiene que cuidar lo que come, tiene que cuidar un acondicionamiento físico. O sea, si se entrena con ballet, no solamente el ballet va a mantenerlo listo para bailar, tiene que hacer su clase de ballet, tiene que tener sus ensayos y tiene que tener un acondicionamiento físico para que refuerce ciertas articulaciones o ciertos músculos que el puro entrenamiento de danza no le va a dar. Tienen que cuidar su sueño, tienen que cuidar el cuerpo como su instrumento, y a veces pasa que los bailarines, porque tienen que luchar para vivir, buscar dar clases, que cumplir con la beca, cumplir no sé qué, entonces, y empiezas a quitar áreas del cuerpo que son valiosas para sostener tu carrera, que es relacionada directamente al cuerpo. Si eso le pasa a un bailarín, pues que imagínate el ser humano. El ser humano que no son bailarines, los bailarines son ser humanos. El ser humano común y corriente. Es otro nivel mental. El ser humano común y corriente, sí. El Dios. No, está hablando. Porque también tiene que ver con las infraestructuras que tienen los sistemas culturales y las industrias de cultura de cada país. Si dices tú cómo se cuida un bailarín en Alemania, pues no se compara a cómo se cuida un bailarín en México, porque lo puedes ver también en el deporte, o sea, es muy parecido. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque los sistemas les falta diseño y les falta ejecución, optimizarse. Entonces, bueno, pero eso es el sistema. ¿Qué nos toca a nosotros? Con el cuerpo. Pero nosotros somos el sistema. Hemos permitido que el sistema de repente me vas a meter en política, porque es que de repente se mete a unos platos. No es política, o sea, quiero decir, quiero decir que nosotros no estamos fuera del sistema. Somos el sistema. Exacto. El sistema está constituido por nosotros somos el sistema. Puedo pensar en la parte romántica que dice,
si quieres hacer un cambio en el mundo, empieza por ti mismo. Esa es la parte. ¿Ese es romántico? Pues eso es romántico, se me hace que sí es romántico, porque no solamente es eso. Sí tienes que incidir en tu entorno inmediato y en tu entorno social para poder generar cambios. O sea, no puedes ser solamente hacia ti. Sí está padre que tienes que mirar hacia adentro, pero luego cómo funcionas tú como parte de una sociedad, Claro. con qué responsabilidad te mueves como parte de ese gran cuerpo que Claro. es la sociedad. Claro. Entonces, siento que en esa que ahí se refleja un poco la pereza de que a veces tenemos pereza con nuestro cuerpo parecida a la pereza que tenemos socialmente como cuerpo común. Entonces a veces el hígado está solo funcionando y no le pone atención y vende Pemex. A ver, el movimiento entonces es importante. Sí, A nivel social como a nivel individual. correcto. Bueno, ¿qué pasa si dejas de moverte? Por ejemplo, tú trabajaste en estas comunidades, aparece la pandemia, lockdown, todo el mundo en su casa, encerrado, o no, la gente se empieza a distanciarse, se mueve de forma distinta, se refleja el miedo en la postura corporal, separan los movimientos por el miedo. Al momento de dejar de moverte, contribuye a que se pare la comunicación. Y eso en todos los niveles. Si no hay movimiento, no hay comunicación. Y si en tu cuerpo no hay una comunicación orgánica, ¿qué empieza a pasar? Que se empiezan a anquilosar ciertos músculos o ciertas articulaciones. Empiezan a... ¿Por qué es una comunicación orgánica? ¿Cómo involucras el movimiento de estar sentado con una postura, estar escribiendo, que no es nada más estar con las manos, es como todo, tu estructura está involucrada. Entonces, si tienes, por ejemplo, una lesión, orgánicamente tu cuerpo responde a esa lesión para compensarla, y entonces otra parte del cuerpo puede descolocarse o comenzar a tener una inflamación o una cuestión secundaria a partir de, porque pues orgánicamente funciona y responde por reflejo. Siento que similar pasa en la sociedad, que si ahí se para el movimiento, como sucede cuando pasó la pandemia, deja de haber esa comunicación y empieza a anquilosarse nuevamente, y cuando no hay comunicación no hay una de venir una respuesta de vuelta, y el aislamiento pues provoca fricción hacia el interior y violencia. Entonces, no sé si tenga sentido lo que estoy comentando al respecto. ¿Tiene sentido lo que dice? Sí. Sí. Pienso que se empieza a ver... Puedes hablar más fuerte porque estamos grabando. Por favor. Pienso que empieza a haber un estancamiento, y pues en cualquier estancamiento, si estamos hablando de los líquidos, pues agua estancada, ¿qué sucede? Se empieza a podrir, A contaminar. a contaminar. Entonces creo que nos empezamos a autocontaminar porque no hay esa fluidez, no hay ese movimiento que permita de hecho la comunicación orgánica, esa comunicación o ese movimiento organizado que necesitan sus sistemas, ¿no? Pues yo estoy muy cercana al trabajo que hace aquí mi colega, y yo trabajo con los chiquitines especiales con multidiscapacidad. Entonces creo accesos de comunicación a través del movimiento, y si es necesario incluir la música, la pintura, lo que sea necesario que yo detecte que le va a facilitar ese acceso de comunicar o de desarrollarse, lo hago. ¿Cómo? Haciendo invitaciones de diferentes artistas, y no está dentro de mi especialidad o de mi capacidad, hago trabajo de manera colectiva creando ese acceso para los niños. ¿Podrías hablar un poco más de este acceso a la comunicación que entienden ambos con este concepto de acceso a la comunicación, ¿no?
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que yo no voy si yo veo que algún método, si es a través del movimiento, o si es a través de un instrumento, o si es a través de trazos, de escritura o de movimiento fino, no funciona para él porque no es una habilidad donde él se sienta competente o seguro. Creo otro acceso y me salgo del formato de un método. Entonces no aplico los métodos establecidos para los niños, sino creo esos accesos para que los niños puedan desarrollarse. Y pues no trabajo con la metodología ya establecida porque pues no está bajo el perfil que tengo enfrente de mí, que es la parte humana. Ese niño, si no funciona con un método ya establecido en base a ciertas características o cierto ensayo que se hizo, pues no es ese niño. Entonces trato de formar ese acceso el niño me pone la pauta prácticamente de cómo ir generando ese indicador que él me está diciendo. Si a él le gusta brincar porque anda para allá y para acá, le creo un método de cuáles animales, todos los animales que brinquen, órale. Y si no puede hablar, se los muestro por imágenes. Y a través de la imagen le muestro un lenguaje de señas. Entonces ahí me voy metiendo al acceso para que él se comunique. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Rana? Órale. Pues a brincar como la rana. ¿Qué quieres hacer? Eso. Yo conozco ese animal. ¿Sabes cuál? Mira, te voy a enseñar. El canguro. Es largo y el de la rana es abajo. El conejo es cortito y el canguro es largo. Entonces ya empiezo a mostrarle una comunicación diferente al niño, de diferenciar corto, va abajo, arriba, más largo, más fuerte, más duro. Ay, está triste. Ay, entonces él no sabe comunicarse ni siquiera con sus sentimientos. Y el establecer y desarrollar códigos o convenciones es una labor de todos los días. Puedes tener un lenguaje ya predeterminado, pero finalmente la convención que funcione va a responder a las necesidades y las características del interlocutor específico. Así es. Y otro punto es que tengo el antecedente de chiquitines que los atendí desde los 2 años y todavía los estoy atendiendo a sus 15 años. Entonces hay un margen de 13 años de seguimiento de que cómo esos pequeños códigos de movimientos de comunicación, que se vuelven de comunicación, a esa niña le da herramientas y es mi auxiliar docente. Okay. Ella le muestra, de hecho, tiene un acercamiento tan sensitivo y tan oportuno en los niños nuevos. Por ejemplo, hay niños nuevos que todavía no acceden a un comportamiento controlado. Entonces se avientan, se caen, o sea, juegan, no tienen permanencia en una serie de movimientos de punto A al punto B. Entonces, o se cansan y luego sueltan el reto, ¿no? Entonces ella luego se acerca y la acompaña al ejercicio y le dice fuerte. O sea, todo lo que yo utilicé con ella está replicando y está sensibilizada. Entonces es una autonomía y una manera de primero sí favorece mucho la manera en que se comunican, en la comunicación, en socialización. En la otra, en la comprensión de la lectura corporal que le está dando el otro niño. Porque el otro niño no habla, o la niña, simplemente se cae,
Y ella se preocupa porque sabe, ella ya pasó por ahí, sabe que se puede lastimar la cabeza porque ella todavía no controla el oso panda. El oso panda es un código de movimiento para proteger su cabeza. Y ella ya está en un nivel de que el oso panda guerrero, el oso panda peleonero, el oso panda esto. O sea, ella ya sabe diferentes osos pandas. Ajá. Y la otra niña apenas está entendiendo el oso panda. Entonces ella va y luego le toca la cabeza. Porque, o sea, imagínate el nivel de conciencia corporal que ella ya está conceptualizando para irla a apoyar. Se me hace muy interesante cómo estos códigos que se están estableciendo exactamente están en la memoria corporal. Y la memoria corporal es un tesoro que deberíamos cultivar, porque ahí está sirviendo como un banco de información para poder transmitir conocimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tienes otros canales de comunicación donde la palabra da forma, la palabra lo dice todo? Como me ha tocado ver maestros a nivel, así, compañía de ballet que están sentados y están así, tondi quinta, tondi al frente, tondi al lado, suple, cambre, revés, trio, otro lado derecho. Entonces, y dices, ok, bueno, la palabra ya me dijo todo, pero el bailarín responde por la memoria corporal porque la tienes totalmente asociada. Pero eventualmente ese maestro se va a volver intelectualmente muy hábil para mantener toda su noción de transferencia de conocimiento de una forma intelectual y alejada del cuerpo. Y entonces vemos por eso típico así, maestros de edad avanzada, pues ya con problemas de peso, con problemas de cosas así que, pero oiga, usted baila toda su vida ahorita porque está así de gordita y está así de toda mala de la artritis y todo. Pues es que esto es grande, pero creo que va más allá, va más de cómo comienzas a alejarte de esos códigos que estableciste primero de una manera totalmente físico, química, mecánica, o sea, todo el cuerpo involucrado en hacerlo, a una situación que es poderosísima, que es la palabra. Entonces, eso también, eso pasa en ese nivel, pero quisiera pensar cómo nos afecta como en nuestro cotidiano, cómo a nosotros... Pero ¿cómo está pasando? En el caso de este maestro, el acceso a la comunicación, o sea, cómo... Yo entiendo también el acceso a la comunicación como una comunicación interna en el cuerpo, ser consciente de las diferentes partes de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, escuchar su cuerpo y escuchar su cerebro, para decirlo así, no su mente, ¿no? Pero este maestro está bloqueado, entonces. ¿Cómo bloqueado? A ver, me interesa. Sí, está así como dando sus... Sí, está sentado, así sentado. Entonces está bloqueado. Sí, está sentado. Sí. Entonces no hay más comunicación con el cuerpo. No hay comunicación con el cuerpo, salvo, bueno, una cuestión de reflejo neuronal que está ahí, que él puede ver a partir del cuerpo de otros, sí, totalmente que se requiere. Así como, estira, levanta un poquito más tu izquierda y acá. Levanta la cadera, baja la cadera, alarga más el pie, y es impresionante, porque es un nivel de maestría, poder haber resumido como todo ese aprendizaje. O sea, es un nivel de maestría de olvidarse del cuerpo. No debería ser. Me encantaría pensar que a lo mejor este maestro puede... ¿Ves cómo se está empezando a olvidarnos del cuerpo? Exacto. Separar el cuerpo de la mente por razón de maestría, ¿no? Sí. Increíble de pensar que vamos a considerar que el cuerpo lo podemos descartar porque intelectualmente, como lo dices, podemos ser maestros de todos. Pues. Y utilizar el cuerpo de otro para... no, claro, porque no vamos a utilizar nuestro, ¿no? ¿Para qué? Si hay cuerpos allá. Que el maestro es muy bueno porque sabe lo que está diciendo, pero sí, no se mueve, tampoco, ¿no? Es que, pero es una... Vaya, claro, porque eventualmente los alumnos o las personas que están haciendo el ejercicio, pues claro que lo van a ignorar, porque no hay una comunicación. Yo lo veo a un nivel familiar, por ejemplo, o sea, yo estoy con mi hijo y no lo estoy viendo a los ojos. No te da cuenta. Claro que no. Pero, a lo mejor escucha le di 5 cosas para hacer y va a ser la 1. Las otras 4. Pero fíjate, es muy interesante. Corporal. Es muy interesante, pero también depende del nivel del equipo con el que estás trabajando. Este maestro que te comento es maestro. Ese maestro no puede dar clase a niños, porque los niños necesitan ver.
O una persona que está aprendiendo danza o está aprendiendo técnica necesita ver, o sea, copia a partir, imita. Pero una cuestión de un bailarín que ya se ha convertido en una profesión y conoce lo que se le está pidiendo oralmente, acata una orden y la ejecuta y ve que le funciona. Entonces incluso lo reconoce, dice, este maestro es muy bueno. Y a mí realmente, yo puedo decirlo, a lo largo de mi vida he tomado clases con maestros que no mueven, solamente están así paseándose por el salón viendo, así, hasta con su bastón y diciendo, alarga, punta, ok, siguiente ejercicio, y todo el mundo así, más alto, salta, no sé qué, y entonces empieza a manipular a todo un cuerpo de N número de bailarines a partir de la palabra, y responden bien, responden de una manera precisa y exacta. O sea, pero la enseñanza es una manipulación, entonces. Porque el entrenamiento puede ser una manipulación, porque es una labor de un pedagogo. Es cierto que el salón de clases es el espacio perfecto por una colonización de las mentes. Sí, porque puede ir, incluso hay esta cuestión de jerarquía, tú puedes ver la jerarquía o tú puedes ver la horizontalidad dependiendo del estilo de pedagogía que exista, ¿no? De la conciencia de pedagogía. Y no cuestiono ninguna de ellas porque funcionan para ciertos propósitos. Claro. Entonces, en una cuestión creativa puede ser como más colectiva, más horizontal. En una cuestión de entrenamiento, sobre todo hablaba del ballet clásico, que el ballet clásico pues tiene 450 años enseñándose, casi igual, o sea, es como ha evolucionado, pero es como tondiu es tondiu, y rondellando, no hay de otra. Tiene una manera de hacerlo perfecto, y si no es fácil está mal. Es muy conductual, pero es un tipo de entrenamiento que sirve para fortalecer, acondicionar cierto tipo de musculatura que te llevan a hacer otras cosas más complicadas. Ya a la hora que ahora ponte creativo y muévete, entonces tienes herramientas con qué. Por eso el arte es interesante, o sea, te entrenas y el objetivo no va a ser bailar eso con lo que te entrenas, el objetivo va a ser utilizar esas herramientas que lograste desarrollar en tu cuerpo para hacer cosas mucho más interesantes en escena que te corresponden a ti o a un coreógrafo, pero rompiendo como todos esos preceptos que son la línea rígida y establecida. Pero eso es muy interesante para ver cómo eso hace un paralelismo con nuestra manera de abordar la cotidianidad. Claro. Y esta comunicación intracorporal, ¿tú consideras que se puede lograr trabajando en las comunidades, por ejemplo en Camino Verde, todo eso, con los niños y las niñas? ¿Sientes que hay desarrollan esta comunicación con su cuerpo? Que una comunicación, bueno, la comunicación del cuerpo, ser como conscientes de tus tendones, de tus músculos, sí, de tus huesos, dejar que, por ejemplo, aflojar totalmente los tendones de los músculos para que sea nada más el esqueleto que te soporta y te sentirte tan ligero que sientes toda la energía que fluye, todo eso. Hay un comportamiento luego que puede cambiar en las personas al concientizarse de todo eso. Es un proceso de disciplina, que la clave es desarrollar el interés. Entonces cada grupo social, en ese caso niños o niños con ciertas características especiales o adultos mayores, van a orientarse a profundizar en ese tipo de cosas si tienen el interés de hacerlo. Entonces ahí juega un papel muy importante el pedagogo o el líder o la persona que va a llevar ese conocimiento, porque pues casi siempre hay un rechazo a hacer cosas que te hagan sentir como incómodo o pena, porque escuchas mucho, no, es que yo no bailo, o sea, yo no soy bailarín, o sea, como la primera, así cuando tengo grupos con personas de comunes y corrientes, incluso acabo de dar un diplomado en Secut, como con 20 personas, y les pedí movimiento. Les dije, hoy vamos a hacer el objetivo de esta clase, vamos a tener una tarea de movimiento al final. Me dicen, es que yo no bailo, yo no hago nada de esas cosas. No, pero bueno, tal vez cometí un error en decirles que ese era el objetivo, porque en realidad pues ya te estás moviendo, o sea, al momento de estar sentado platicando y estás haciendo movimiento ya. Y en la danza hay 3 cosas importantes. En la danza hay cuerpo, hay movimiento y hay un proceso de creación consciente.
Si están esos tres, es danza. Si no, no se puede calificar como danza, arte. Entonces, por eso puedes decir, es que el deportista se está moviendo, está bailando, es como yo veo así, saltando, se ven impresionantes, me imagino la música. Digo, no es danza porque no hay un proceso de creación consciente. Pero si tú decides, ok, voy a agarrar a este deportista y lo voy a grabar y le voy a poner una música de Beethoven o de Tchaikovsky y te lo va a presentar y te va a decir, mira qué bonita danza. Y dices, sí es danza, porque hay un proceso de creación consciente de haber yo elegido esa toma o ese material y haberle puesto música. Yo lo estoy... Pero esa es la creación consciente del público, no del deportista, del creador. Ajá, sí. Porque ahí entonces el público participa en el proceso creativo de la danza. En algunas ocasiones, sí. ¿Cómo? Como, por ejemplo, o sea, el público puede ser el mismo intérprete cuando está bailando en su sala. Él se percibe a sí mismo. Podemos llegar a ese límite de asintótico de que el público es el mismo que lo crea y la hace. O puede ser yo agarro un video de la ciudad de Tijuana donde vea gente cruzando la calle aquí en la tele y les pongo la música y se las presento, y en la asociación visual de lo que ustedes decidan ver con la música va a generar una sensación de que están en ritmo o están generando un tipo de armonía o de unísono incluso, pero ya es una cuestión que pues es aleatoria, pero en la mente de cada quien va a estar sucediendo y eso puede ser danza. Entonces es una complicidad del observador. De algún modo los tres ingredientes aparecen, ya sea prestados o deliberadamente decididos, ¿no? Discutía mucho con algunas personas si las fuentes bailarinas del Velayo, de Dubái, esas cosas que a veces aquí en algunos parques son fuentes danzarinas, digo, ¿eso es danza o no es danza? Entonces me dicen, no es danza porque no hay ni siquiera cuerpo humano. Y entonces yo digo, pues no, pero hay gente que se conmueve hasta las lágrimas a veces de ver eso, de ver las fuentes que brincan y la música y la luz y todo. Entonces es bien bonito, y yo estaba así con las lágrimas a todo lo que daba porque me conmovió. Ahí está. El cuerpo que no está ahí es el tuyo, el del observador. O sea, es tu cuerpo que responde, es el cuerpo que falta en la ecuación. Pero cuando vas a un teatro, por ejemplo, vamos a ver toda esta noche, por ejemplo, una obra de Lux Borreal, estamos en la sala, entonces nosotros como público bailamos también. Ese es un fenómeno que mencionó y analizó Doris Humphrey, que es una investigadora de Estados Unidos de la danza moderna, creadora de técnicas y bastante bibliografía. Decía que cuando el público observa al cuerpo en acción, sus neuronas espejo también reaccionan. Entonces hay una asociación que se llama, a ver, Ania, ¿cómo se llama? Saca las montes, no. Se llama relación cinética o asociación cinética con el espectador. Entonces vemos, realmente necesitas como rendirte, o sea, dejarte conquistar un poco, rendirte a lo que estás, al fenómeno escénico, porque a veces uno va muy criticón y dice, ay, mira nomás, ay, qué vestido tan feo, ay, no apunta, y no, ay, está gordo, porque está... Entonces, ya una vez que superas esas cosas y te dejas seducir por la escena, sientes que estás bailando. Yo lo he oído de personas, es que yo sentía que yo estaba allá arriba y me llevó. Entonces se puede decir que sí, estás prestando tu sensación corporal para que suceda. Sí, de la misma forma cuando vemos una pintura nos proyectamos con el frontal y el prefrontal hacia la obra, ¿no? Entonces proyectamos ahí, podemos y viajamos y seguimos todo el movimiento que nos plantea y el ritmo que tiene, sí. Pero entonces podríamos pensar, Erika, también podemos pensar entonces que sería una buena idea de llevar grupos de personas que tienen problemas motores a presenciar obras de danza. Pues a mí me ha pasado esa experiencia y no, bueno, no sé de su experiencia, pero es como un arma de doble filo, porque tiene que ver también con la ventana de atención y también el estímulo que provoca, porque luego esa sensación de querer ver y bailar provoca que quieran entrar en acción. Entonces luego si no canalizas esa necesidad puede ser frustrante.
Entonces estaría padrísimo como ver algo y que esa motivación que genera esa sensación de estar bailando se pueda canalizar a partir de una dinámica o algo post Sí, es interesante lo que dices porque lo pongo en paralelo. Yo creo que ayer en el conversatorio alguien preguntó si el acto de pintar puede o de dibujar puede ocasionar un brote psicótico. No estamos hablando de esto ahorita, pero estamos hablando de este tipo de frustración que puede generar, al menos que sí te concientiza, porque la mayoría de nosotros, si vamos a ver una coreografía, no somos conscientes que estamos bailando, porque todo el proceso de las neuronas espejo es un proceso no consciente. Exacto. Que sean las espejos motoras o viscerales, es un proceso no consciente, pero no es porque es un proceso no consciente que no está sucediendo, ¿no? Entonces a veces las personas no están conscientes de lo que viven. Pero a ver, ¿qué piensas de...? Yo sí lo utilizo como apoyo para sacarlos o variar el modelo. O sea, yo siempre les funciono como un modelo, entonces para variar su estímulo es importante para mí contar con imágenes, con una escena de una película, los llevo al teatro o hacemos diferentes situaciones, creo diferentes circunstancias que puedan fortalecer un concepto que ellos, o ponerlos en contexto, vaya, de a donde yo quiero llevarlos porque veo que tienen el potencial de alcanzar algo. Por ejemplo, acabo de empezar un proyecto y son 5 chiquitines, yo ya leí el potencial, por decir, que trae cada quien en esta fase, en esta pequeña fase. Entonces, yo ya me hice toda una película de lo que quiero proyectar en 8 meses, por decirlo así, porque cada proyecto que inicio siempre hay un cierre con una obra arriba de un teatro, luces, y es multidisciplinario porque siempre tengo música en vivo, vestuario, iluminación, niños, ¿no? Ejecutando lo que logré autónomamente, porque el inicio de todo este complejo, de todo este proceso creativo, al final de cuentas es porque yo quiero lograr que los niños sean autónomos. Yo nunca aparezco en escena. Pero el hecho de poner en contacto cuerpo inmóvil con cuerpo móvil, ¿has experimentado ¿Has hecho eso de llevar, por ejemplo, las personas con las cuales trabaja a coreografía de Lux Boreal, por ejemplo? No entendí la pregunta. Si es de un cuerpo inmóvil, ¿a qué te referías? Bueno, me refiero a las personas, nosotros estamos sentados aquí inmóvil casi, ¿no? Uh-huh. Que si vamos a ver una coreografía, no se mueve, ¿no? Entonces, yo creo que se establece una comunicación entre los cuerpos de los bailarines en el escenario y el público. Sí. Uh-huh. Se genera un flujo de comunicación, hay energía que circula, que tiene un impacto en nuestro cuerpo como público. A veces sentimos los movimientos internos de nuestro cuerpo, como a veces vemos una pintura y sentimos que nos estamos moviendo, ¿no? Nos estamos moviendo. Entonces, mi pregunta es eso, si has generado este tipo de situación con las personas con las cuales trabajas y si has hablado con ellos después de sus percepciones. Sí, tiene que ver mucho el nivel del chiquitín. Tengo un autista, tengo un sordo, tengo síndrome de Down, tengo alguien que tiene debilidad visual, pero es súper la vibración de la música y todo, él le encanta, aunque no alcance a ver todo, pero la vibración y que está en la acústica de un teatro es soledad. Y al principio una experiencia que que es cómo impactan los padres de familia también, pero
muchísimo es que tenía que preparar algo pequeño que mostrara a los papás, que los convenciera que apoyaran a sus hijos, porque como tienen otros hermanos que no tienen alguna deficiencia o alguna discapacidad o asociada a algo, no le apuestan tanto a este pequeño como al otro. Entonces, pues mi labor era convencer al padre que tenía mucho potencial para desarrollar y que iba a ser una ganancia a un corto o a largo plazo el que hicieran a sus hijos autónomos y que a través de la propuesta que le estaba ofreciendo podía funcionar. Entonces, ¿qué era? No, pues es que este niño no, pues ok, si quieres, órale, ahí está, no, a mí ni me hace caso, ni me mira, ni me eso, ni me lo otro, ¿no? Pues la primera vez que estuvimos en el Secut, que fue en el 2007 creo cuando empezó. Entonces, perdón que te interrumpo, pero quiero regresar a los movimientos internos del cuerpo, ¿no? Que como bailarín o como espectador, no sé si ustedes aquí están familiarizados con la danza contemporánea y todo eso, pero si siente o si ven incluso un ballet, ¿no? Si sienten, si han vivido experiencia interna de su cuerpo, aunque están, vamos a decir, inmóvil en la silla, gracias, aunque esté inmóvil en la silla o en la butaca, si usted tiene esta impresión de movimiento interno, o de tal vez aceleración del latido del corazón o del ritmo respiratorio, y que siente que realmente algo está sucediendo en su cuerpo, ¿no? Que algo pasa. Puede ser con danza, el circo. No, de acuerdo, pero aquí estamos hablando de danza. El fútbol. De fútbol no, pero ya. Fútbol sí, cuando mis hijos están jugando yo le hago así eso como para comer. Sí, no, de acuerdo, por el deporte lo podemos entender, pero ahí estamos hablando de lo que quiero saber es si realmente usted vibran, si tiene esas experiencias internas con la danza, que a mí me llama mucho la atención que cada vez que estás hablando de danza estás hablando de arte, o sea, es muy interesante de ver cómo haces realmente danza-arte, ¿no? O sea, ¿no? Pero si usted vive en la danza o de forma consciente, ¿no? Si han tenido esta experiencia, porque podemos pensar que efectivamente las personas que pueden tener trastornos mentales o cosas pueden vivir experiencias similares, ¿no? También, ¿no? Entonces, medir entre comillas el impacto del cuerpo, ¿no? Cómo uno se siente. Aquí hablamos mucho de bienestar, entonces si después de una coreografía de Luz Boreal, por ejemplo, o de quien sea, pero entonces nos sentimos bien, o sea, si hay un bienestar corporal, ¿no? Y si este bienestar corporal, si esta paz interna corporal genera unos estados psicológicos, ¿no? Una paz como mental, una tranquilidad, ¿no? El hecho de estar bien, ¿no? Me siento bien después de haber visto una coreografía de Luz Boreal, porque dentro de mí sentí que había movimiento, estos movimientos como hay una comunicación, la comunicación, el acceso a la comunicación, todo mi cuerpo está comunicando, ¿no? Pero a lo mejor como espectador, porque los he visto esto desde hace mucho, Luz Boreal y a Péndulo Cero, que son los que me han como enseñado y motivado a vivir esas experiencias. Pero ahorita estaba pensando, ¿qué tanto el bienestar o qué tanto a veces, o sea, yo creo que es bien pesadas de ustedes, o sea, pesadas de emoción, de movimientos así como de bienestar, no, sí, pero emoción, sí, de emocionalidad y decir, o sea, me salgo con aquello. Sí, porque la danza contemporánea puede tocar como cosas muy, como el teatro contemporáneo dice cosas muy densas, oscuras, o algo más ligero, más etéreo, más bailado, más línea, más, y hay un gran espectro, ¿no? En la danza contemporánea. Como en el arte. Como en el arte, exactamente. Creo que puede ser también como catártico. Me ha tocado ver diferentes obras, pero creo que también tiene que ver con el enfoque, o sea, en qué disposición estás como espectador, qué tanto conocimiento tienes.
yo conforme fui creciendo y viendo más cosas, mi enfoque ya era distinto y mi relación con la comunicación que yo tenía con la obra, por ejemplo, ya era diferente. Pero aún así, el permitirme como ser afectada en ese momento me abre como otros canales de conciencia también mía, que puede ser desde el entender cómo funciona el cuerpo, porque yo también tengo como, digamos, esa práctica, y saber la dificultad o ver como lo estético más allá de la escena o cuadro en general. Pero me ha tocado que la misma música, el tiempo, la velocidad, los cuerpos ahí en escena, o sea, aceleran el corazón, aceleran como ciertas cosas, o en mi cabeza empieza como a conceptualizar y decir, yo quisiera hacer eso, ¿cómo puedo hacer eso? Pero también está lo otro en donde te afecta emocionalmente, o sea, ya como cuestión como sentimental, en relación a lo que se narra, pero es una cosa muy curiosa porque no necesitas escuchar nada, o sea, simplemente estás viendo, y a veces, bueno, o sea, ya después de tanto tiempo, el cuerpo dice muchas cosas. Entonces, Pero cuando dices sentimental y todo, o emociones, estamos hablando del cuerpo, sí, de todas formas. Pero de todas maneras, Porque una emoción es algo, pero hay que saber lo que está provocando la emoción en el cuerpo, ¿no? creo que Como tu cuerpo vive esta emoción, ser consciente de eso. Entonces todos regresamos al cuerpo nuevamente, ¿no? Sí, o sea, pero también creo que el mencionar sentimiento ya es conceptualizar la emoción. O sea, como la emoción es esta cosa como mecánica, que naturalmente ocurre. Pero conceptualizar la emoción no sería llegar a la descripción de Henry con este maestro que está intelectualizando todo y que trabaja entonces en una serie de conceptos sin ser consciente del contenido de estos conceptos, de perder el contacto con el contenido de tus experiencias. Creo que también tiene que ver con el ser espectador, porque como no eres en ese momento el que te estás moviendo, o sea, como que te quieres mover, pero no eres tú el que te está moviendo, sí tiene que pasar como cierto registro cognitivo para poderte disponer y tomar alguna postura. O sea, tal vez estoy o no estoy de acuerdo con el discurso, me interesa o no me interesa, ya me aburrí, ya estoy pensando en qué sigue. Creo que tiene que ver porque estás sentado y ahora te estás dejando llevar por tu vista, por tu oído, y de alguna manera anulas La distracción. lo kinestésico. O sea, anulas el movimiento para poder poner las demás, ¿cómo se llaman? ¿Sentidos? Los demás sentidos al servicio de lo que se ve. Entonces ahí creo que es donde entra esta conceptualización. Aunque no tengamos como todas las herramientas artísticas y el conocimiento para poder criticar o hablar de la obra ya en base a la historia del arte y esas cosas, podemos, o sea, cualquier persona puede decir si le gustó o no, si le aburrió o no, el ritmo, o sea, cosas sencillas, pero sí va a pasar por su mente, ¿no? O sea, como para describir al final, oye, la verdad me aburrió. Como a lo mejor no sabe por qué le aburrió, pero en su cabeza ya registró que eso que le hizo sentir no era algo que le provocaba algo. Entonces tal vez es como, qué padre, venimos la vez que entra, tal vez tiene que ver con que le movió algo que es tan rico que quiere volver a experimentar. Y ahí creo que es como la diferencia. ¿Por qué bailas? ¿Por qué bailas? Déjame pensar, ¿por dónde contestar esa pregunta? ¿Por qué bailas? ¿Por qué bailo yo, Henry? Henry Torres Blanco. Sí, pues yo bailo porque mi cuerpo, ante el estímulo de estar presente, necesita canalizar esa energía. O sea, necesito, como que tengo una ansiedad que quiero canalizar, y el canal perfecto es poner en movimiento que sienta yo que estoy disfrutando, y cabe coincidir que la danza es ese. Podría decir correr o trotar o nadar, que lo he hecho también como entrenamiento para el propósito de estar acondicionado corporalmente, pero en la danza encuentro otras satisfacciones, que una es el reto de lograr cosas que veo que otros cuerpos que admiro pueden hacer. O sea, que veo otros bailarines o bailarinas haciendo cosas y digo, es que yo puedo hacerlo, y ponerme a prueba para alcanzarlo, que creo que eso
gran parte de los bailarines y bailarinas que conozco a lo largo de la vida y de la historia se han movido porque los inspiran otros cuerpos que hacen cosas. Y dentro de ese descubrimiento ves otros caminos que no encuentras en nadie más que en ti y les vas sacando provecho. Entonces este es un gozo canalizar la admiración, la ansiedad, toda esa energía que traes dentro para poder. O sea, es una aventura puramente hedonista. Hedonista, totalmente. No, sí, es que sí, en verdad. No, pero está bien, no hay ningún juicio de valor. Exacto. En lo que estoy diciendo. Y cuando ya lo asocias a un proceso artístico consciente, ya sea que depende de ti o de otra persona, porque cuando empiezas en la danza dependes de otra persona. Sí puedes bailar, porque está el baile que surge de intuición y de la naturaleza de moverte, y todos hemos vivido esa sensación de estar bailando sin ningún prejuicio de estar solos o con alguien en algún lugar, que te sientes bien moviéndote. Está increíble. ¿Viste? Hablaste de bienestar. Ajá. Pues sí, porque moverte genera endorfinas, acelera la circulación, rompes barreras de inhibición de las cuales te sientes orgulloso, porque o sea, al principio estás tímido y de poco a poco puedes como decir, es que puedo ir más, y entonces esa adrenalina se genera un círculo virtuoso de gozo y de bienestar. Y ya después pues puede haber como una cruda moral, de cansancio, de que ¿por qué hice esto? Qué vergüenza. O sea, y sin meter ninguna gente de alteración, ¿no? O sea, puedes hacerlo sin drogas, ni alcohol, ni nada. Solito el cuerpo genera ese estado. Si ya le metes otros agentes, pues quién sabe dónde vamos a llegar, pero pero se multiplica. Como todo. ¿Ah, sí? Pues sí, si estás en la fiesta y le metes whisky, le metes otras cosas, pues obviamente que las barreras te liberas totalmente, ¿no? Y puedes tener tu viaje astral y todo. Pero es el baile astral, pero el cuerpo por sí mismo genera esas endorfinas poderosísimas y químicos increíbles que te ponen en acción a hacer cosas que no harías normalmente, y lo disfrutas, lo gozas. Entonces el punto de mi pregunta anterior es saber si todo lo que estaba diciendo, a eso quiere llegar, si el hecho de estar en contacto como público con bailarines puede dentro del público generar todo eso. No todo eso. Es una sensación, es como una especie de proceso inconsciente que te genera una reflexión, un proceso íntimo que no puedes ni darte cuenta. Y puedes que, como lo dijo ella, lo clasifiques en un estado de paz, o en un estado de... o sea, de la experiencia esta de lo estético, de poder como de contemplar algo que te hace sentir, por un momento olvidarte de todo y decir, ok, ya regresar y decir, qué padre, qué buena experiencia, tienes que ver esa obra porque te transporta. Es típico que es que te transporta a otro lugar, esa coreografía o esa obra de teatro, tiene que ver con eso, o sea, y te pone en movimiento, pero no se compara con lo que pasa si lo haces tú, si tú pones todo tu mecanismo físico, mecánico, muscular, articular en movimiento. Ahora, en la música, el trompetista tiene su instrumento, regresa a su casa, ensaya todo, su instrumento muy sencillo. El violonista igual. Pero el director de orquesta, que es director de una sinfónica, su instrumento es la sinfónica. No puede llevar la sinfónica a su casa por ensayar, está complicado. Entonces, a través de la visualización hace trabajar toda la parte, todos sus sistemas nerviosos, todos sus músculos, sus tendones y todo, su corteza auditiva, todo, y trabaja visualizando, dirigiendo una orquesta. Todo su cuerpo está ensayando con una orquesta imaginaria. El proceso de visualización es similar al proceso de dirigir, o sea, los sustratos biológicos de visualizar dirigiendo una orquesta son similares a los sustratos biológicos de actualmente dirigir la orquesta. Entonces, solo que falta el ingrediente del feed, del regreso.
Sí, pero entonces, si es lo que estoy diciendo, no estaría cierto, no funcionaría, los directores de orquesta estarían fuera de trabajo, porque no podrían dirigir una orquesta. Y vemos que los grandes directores de orquesta tienen esta capacidad de visualización, de escuchar la música sin que haya en un silencio completo, de visualizar los movimientos de todos los integrantes de la sinfónica de forma simultánea y de ponerse en contacto con cuerpos imaginados que no están allá, pero que sí están dentro de la propia biología del director de orquesta. Entonces tiene todos estos movimientos corporales integrados, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, definitivamente hay algo allá, ¿no? Hay algo allá, de la misma forma que los deportistas, los tenistas o los corredores, ¿no? Ese ejemplo del director de orquesta es súper interesante porque cuando ensaya, tradicionalmente tiene la base de la partitura. Entonces, la lectura de esa partitura es el estímulo para la visualización de la manera correcta que debería ser, de la manera que él empieza a imaginar creativamente cómo debe sonar y realmente lo escucha, o sea, puede escucharlo y puede organizarlo en su imaginación auditiva que tiene muy desarrollada los músicos y los compositores y los directores de orquesta. Entonces vive la experiencia tal cual, sin el feed, porque sin la retroalimentación real, porque en el suceso real él va a lanzar el mensaje como lo está imaginando y va a tener una respuesta inmediata de la ejecución que espera, y es cuando él va a tener que hacer ajustes sobre lo que tenga que hacer ajustes para que suene lo que está ahí como él se lo estuvo imaginando todo el tiempo. Entonces ahí va a haber un empate entre la visualización y la experiencia que viene de ese ejercicio interno, imaginario, al ejercicio. Pero tú dices la partitura, hay que ser muy cuidadoso, tal vez lo podemos hablar mañana, pero hay que ser muy cuidadoso porque la mayoría de los grandes directores de orquesta lo que hace cuando agarra una partitura y llega a la Sinfónica de Berlín, por ejemplo, y dice, yo voy a quitar estos compases. O sea, los directores de orquesta reescriben literalmente las partituras, quitan no me gusta, ¡paf! Sí. Lo vamos a hacer más acelerado, ¡caca! Esta cosa. Bueno, ¿estamos llegando al final de esta conversación o no? No. Ah, bueno, yo pensé. No, pues porque usted se queda tan callado, ¿sabes? Es un conversatorio, entonces conversen, por favor. Un diálogo. No sé, acá en el meet tengamos a alguien que quiera decir algo. Señorita. ¿Iba a decir algo, Ceci? ¿Ibas a decir algo, Ceci? Si no, aquí piden la palabra. Va. Buenas tardes. Ahorita me llama la atención, por ejemplo, la danza, o es una duda. De niña veía patinaje artístico y veía las olimpiadas, entonces yo veía como que danzaban y decía, yo quiero ser como ella, y nunca aprendí a patinar, ¿verdad? Pero sí lo vivía porque la persona daba vueltas y como que uno en una ensoñación empieza uno como a imaginarse, ¿no? Y hasta cansada, decía, me cansé, ¿no? Pero bien chistoso porque después decía yo, ¿qué hacía que yo pensara que también estaba dando la vuelta en este gran espacio? Pero pues la verdad, como me caía, o sea, yo nunca aprendí por no sé razón, entonces pues me quedé con esa curiosidad del equilibrio que tienen que tener las personas, porque yo veo que ustedes tienen que tener un equilibrio muy importante. He visto bailarines que han perdido el equilibrio y se deprimen enormemente, y eso lo vi en un grupo con fibromialgia, en la cual el fisioterapeuta nos dijo, tienen que hacer ballet. Dice, yo no sé hacer ballet, lo más que sabía era eso de patinaje, ¿no? Y dice, no, pues sí, pero cuando un día me dijo la persona, hazte de cuenta que eres como Isadora Duncan. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿No? Ya cuando, pues era libre, o sea, ella libre, hacía movimiento. Entonces, los puntos, porque a mí se me activaron los 18 puntos.
Entonces empiezas a hacer movimiento muy doloroso, pero poquito a poquito como que el cuerpo va como que sintiendo bienestar, o sea, así más como que va disminuyendo el dolor. Entonces se me hizo muy interesante porque la profesora decía, no, es que se tienen que mover porque entre más se muevan, aunque duela, su cuerpo va a empezar a tener vida. O sea, ay, qué interesante, o sea, a mí eso me suena interesante. Justo te recomendaban que hicieran ballet, y justo el caso de Isadora es interesante a nivel de historia, porque bueno, el ballet como disciplina se lo pelean entre los franceses y los italianos de quién fue el que lo inventó. Pues fue una italiana que se casó con un rey francés que se lo trajo a Francia, y entonces luego regresó y fue desarrollándose. Pero estamos hablando del siglo... 1800. No, pero del siglo XIV por allá, siglo 1400. Entonces pasa que se empieza a generar el ballet en Francia y se vuelve una disciplina que después empieza a migrar a diferentes países y a formarse en las escuelas rusas y las escuelas inglesas y las escuelas, se fortalece la italiana y que la holandesa, entonces se hacen como pero todo mantiene códigos muy estrictos, o sea, todo el ballet tiene, por más diferente que sea la escuela de nacionalidad, mantiene la misma estructura casi de enseñanza, de evolución de habilidades para lograr que si el fueteo, que si el gran verseo, que si el gran jeté. Desde el tombeau todo se repite, pero pues con diferentes ajustes que también tienen que ver con el genotipo, porque no es la misma un ruso que un italiano, que un cubano, los cuerpos son distintos y logran objetivos y cosas impresionantes de manera distinta. Pero el ballet sigue siendo así. Para finales de 1800, principios del siglo XX, ya los primeros, antes de la Primera Guerra, surge esta chica que emigra de Estados Unidos a Europa. Por diferentes razones familiares termina en Europa. Ella estudió música con su mamá y su papá se divorciaron, tuvo un poco de tragedia en la vida, pero se va a vivir a Francia y conoce, siempre quiso bailar, pero el ballet le causaba problema por lo rígido, porque el ballet era pues lo que tenía que hacer ella. Entonces dice que ella iba a dejar las zapatillas de punta y toda esa posición súper estilizada y estricta y rígida del ballet desde su perspectiva, porque el ballet también es muy flexible y logra muchas cosas, o sea, tiene su chiste y su belleza, no es tan rígido como uno pueda creer. Pero ella decía, basta, porque aparte las zapatillas de punta son horribles, son unas cosas que son de madera, con yeso, con cuero, con amarradas, y sí son como una cosa así, una prótesis. Se ven hermosas en escena, pero finalmente son una prótesis para estar más alta. Y ella dice, voy a bailar como baila el mar, voy a bailar como bailan las olas, y me voy a conectar con lo más, con mi interior, con las entrañas de la tierra, y voy a vibrar igual que vibra la tierra. Así voy a hacer mi danza. Entonces, pues fue un escándalo. Pues lleva la bandera de revolucionaria en la danza, porque no solamente se le ocurrió hacer eso, sino que lo hizo político, o sea, lo volvió un statement político en su sociedad. Y también era una persona muy liberal, muy independiente, que lo asoció también a estas primeras etapas del feminismo, ¿no? Entonces va junto con pegado varias cosas que ella planteó, y como se murió pues de repente un poco trágicamente, eso reforzó, fue un broche de oro para dejar como una referencia muy importante a la manera de percibir la danza escénica, porque la danza nos pertenece a todos, o sea, bailar es nuestro. Bailen cuando pueden, muévanse cuando pueden, solos en su casa, en la fiesta. No hay que saber bailar, no existe el saber bailar, es bailar y querer bailar. El cuerpo es nuestro, es todo lo que tenemos. Y entonces estas situaciones se refieren a la danza escénica, la danza que está haciendo para ser vista porque está hecha con una intención. Pero el movimiento del cuerpo y el baile es totalmente, es la manera en que nos podemos comunicar sin ni siquiera decir nada, ¿no? O sea, lo vemos en las danzas sociales, en el danzón, en la salsa, en todo, que todo eso se puede hacer escénico, todo se puede hacer
competencia de ESPN y ganar trofeos por bailar increíble. Pero eso ya es llevar esas cosas a otro nivel de apreciación y de valoración. Eso dentro de nuestra intimidad, en nuestra familia, en nuestros amigos, nos movemos y no necesitamos realmente tomar una clase o saber cómo. Es el cuerpo lo sigue la vibración que dice Isadora Duncan, o sea, sigue esa, siéntete árbol con el aire, o siéntete ola que va y viene en el mar, y pon una música que te provoque, o en silencio. O sea, hay una gran universo en nuestro cuerpo que está ahí para ponerlo en movimiento. Entonces ya si quiere llevar al escenario eso, pues ya hay veces que luego es medio problemático porque implica producirlo. Entonces y luego la gente que vamos al teatro siempre tenemos expectativa. Entonces queremos ver algo que nos satisfaga a nuestra forma de ver el arte y las cosas. Entonces es todo otro reto, ¿no? Ya nos metemos en camisa de 11 varas. Sí, o sea, sí, porque siempre que vas a ver algo teatro estás esperando ver algo que te motive, que te intrigue, que te transforme. Bueno, usualmente vamos para validar nuestros gustos. Exacto. María. Pues ahorita que hablas del baile, Alfredo es arrítmico, se puede decir, como si entrara el sonido de él, ¿no? Pero sin embargo le gusta bailar. Entonces un día fuimos a un evento y el ejercicio era bailar en grupo, era como una especie de concurso, y eran pues gentes de varias regiones. Y es un rancho que está ahí que se llama Las Pulgas, que está allá por Ensenada, creo que son daneses. Y él estaba muy emocionado, ¿no? Pero lo chistoso del asunto es que ahí él se integró en los equipos y empezó a bailar, ¿no? Siendo que yo conocía pues que está la música y está él, ¿no? Entonces es como, la gente lo ve en las fiestas bailar y dice, qué raro muchacho, ¿no? O sea, baila después del tono, ¿no? Por decirlo así. Y eso le ha costado mucho trabajo. Pero entonces ese día, que nadie lo conocía, porque era nuevo la experiencia, pues se adecuó. Él hizo todo el esfuerzo por bailar, ¿no? Entonces, cuando vino y presumió a Tijuana que él había ido a las Pulgas a bailar, sí, es un escandalazo. Ahí donde estaba, porque todo el mundo estaba, y estaba tu mamá, sí, estaba mi mamá, decía, pero él platicaba la situación. Entonces, todo el mundo se imaginó que estaba en las Pulgas. Entonces, ¿cómo? Sí, es que ya él platicaba. Entonces, cuando es un tugurio de ahí de la revolución, es una cosa ahí que está ahí en la revolución. Para ir a bailar. Literal. Sí. Entonces, al grado que me abordaron en la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo se me había ocurrido llevar a alguien que tenía autismo a bailar las comerciales? Él bien feliz y él no entendía por qué era el asombro, ¿no? Entonces yo ya me bajé y todas así, ¿no? En la escuela, así como que ¿qué onda con esa mamá? Sí, o sea, imprudente la mamá, o sea, está bueno que lo exponga a situaciones nuevas, pero entonces ya me bajo yo. Oye, y pues como me conocían, ¿verdad? De rasgos ciertos, característicos míos, ¿no? Dice, oye, pero es que lo llevaste a bailar a Las Pulgas. Y yo así al principio no capté la situación. Y él platicaba, sí, mamá, platica de cómo bailamos, ¿no? Entonces le dije, ya me ubiqué. Le dije, no, lo que pasa es que hay un rancho que se llama, sí, ya expliqué toda la situación, ya todo eso. Pero él, pues, su experiencia fue así como muy gratificante para él, porque cuando yo le trataba, porque él quería bailar, pero cuando le tratábamos de enseñar, llegaba un momento que se cansaba porque como que no podía seguir el ritmo, ¿no? O sea, no entendía cómo funcionaba el ritmo. Y eso que habíamos puesto una bocina en el suelo. Es que es bien interesante porque incluso el ritmo es una construcción y no tiene que ver tanto con el ritmo, porque puedes estar jugando a contrarritmo o estar leyendo todo el ritmo de una forma asincopada
y porque se te da, su naturaleza le da, es que yo agarro el ritmo sincopado, porque para mí es, en vez de ser tun tata, es tun tata, entonces, pero porque yo tienen una capacidad de escucharlo de otra manera, entonces, pero para nosotros el ritmo es una convención, es como es paso doble, pero es que para mí dentro del paso doble pueden caber 4 pasos a contratiempo, ¿no? O sea, pero cuando cuando quieres entrar en el canon social que te dice, es que el ritmo es así, te puede causar como ese conflicto. Aquí lo importante era que él se sentía cómodo y en confianza, y el poder del colectivo también es muy bueno. O sea, cuando entras a un colectivo, que pierdes tu individualidad y se mezcla tu individuo con ese colectivo, te da mucho poder. Entonces te desinhibe y también, lo vimos en los conciertos, cuando estás en ese montón de gente y pues va con todo, o sea, ya no soy yo, soy todos. Pero ¿qué pasa cuando la música no tiene nada que ver? Por ejemplo, en los experimentos entre comillas de Cunningham y John Cage, John Cage, donde eran realmente 2 obras totalmente distintas al mismo tiempo, una obra musical y una obra coreográfica. A los lados. Y que la música no era como, vamos a decir, un soporte rítmico a la danza, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo uno se siente desfrecuenciado? El público al principio se sentía desfrecuenciado. Yo pienso, Merce Cunningham es un compositor moderno, postmoderno ya de Estados Unidos, muy muy importante, de mucha investigación, y John Cage pues es un impresionante autor también moderno, postmoderno de música, de música, un compositor, una joya. Es más, imagínate para decirles que hay una obra de John Cage que se llama 433. La pasamos aquí hace unos días. O sea, imagínense, báilala. Ok, así me quedo. No, pues la podrías ver como tú gustes. Pero entonces lo que hacen es que jugaban mucho porque hacían su noche de función, era tirar los dados para escoger, tenían varias versiones de música, varias versiones de coreografía y varias versiones de vestuario. Entonces lo que tocaba se hacía. Entonces tocó esta música con este vestuario, con esta coreografía. Y entonces ahí ya pasa algo, que el bailarín, como tiene un reto de incertidumbre, se pone muy alerta. El bailarín se pone muy alerta a nivel individual y en colectivo. Entonces responde con mucha conciencia a este ritmo que está asociado a una coreografía que tal vez está pensada para otro ritmo. Y esos accidentes de toma de decisiones en tiempo real es lo que lo hacen interesante, es lo que validan la obra, porque dices, mira, o sea, no es un huachicol, sino que realmente hay un diseño de algo que puede pasar y yo como público voy a ser testigo de algo único, porque las decisiones van a ser tomadas ahí y esa obra no va a ser igual a ninguna otra. Claro. Entonces, pues ese es como el sentido detrás de la obra. Pero las expectativas, porque el público tiene expectativas, tú lo dijiste, ¿no? Entonces, como nosotros como público, ¿qué hacemos con eso? Pues que si tú ves algo en escena que está a un ritmo que tú consideras que no es, te genera conflicto de percepción o una descalificación. Entonces ya esa experiencia ya es válida. O sea, ya va a ser suficiente para tú emitir un juicio o fluir con una contemplación. Entonces, y eso es lo que decía, pues Merce Cunningham no le causaba problemas si al público no le gustaba la obra. Él lo que considera valioso es lo que estaba pasando en escena a partir de una serie de planteamientos claros. Y, por ejemplo, un bailarín de Merce Cunningham en su entrenamiento sabían exactamente cuándo era un minuto en silencio. O sea, estaban en una pose, tienes que estar en esa pose en un minuto, o sea, 60 segundos lo sabían. Independientemente de su latido del corazón o el rush, sabían contar un minuto en silencio y seguir. Entonces, ese nivel de entrenamiento también llegan por otras aproximaciones de exploración. O sea, él les brinda herramientas a ellos para que puedan enfrentar esos retos. Y que finalmente, pues algo va a pasar en escena que va a valer la pena. Y si el espectador está con una expectativa que es... Porque hay algo que pasa en el cine, que es este rango de... es una ventana de suspensión de la incredulidad, que es ese momento cuando tú empiezas a ver algo y aguantas antes de que lo descalifiques, para decir, ay, voy a darle un poquito más, está muy pirata,
no sé si me está gustando o está mal o yo no entiendo nada, pero a ver, aguántalo. No sé si pues, en el cine, lo ves en el cine, cuando ves una película y le dicen, suspende la incredulidad un ratito, así como que está bien, está saliéndose un poco del vocal, pero a lo mejor es a propósito, algo va a pasar. ¿Sí? Pero en la literatura también, ¿no? Porque él es una página y le voy a dar chance a otra página. Pues esa suspensión de la incredulidad del consumidor, consumidor de arte, sí. Pues sí, tiene que ver con eso. Pasa ahora mismo en la galería de arte cuando ves una escultura, una pintura, ¿no? ¿Qué pasa? No, luego regresa a ver cómo Y llega un momento en que pues con lo que tú tengas tu expectativa, o sea, rindes tu expectativa o dejas pasar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste que se llama? Suspensión de la incredulidad. Sí, ya con eso, ya toda una historia, ¿verdad? En muchas partes. Sí, hay muchas incredulidades en el arte. De hecho, de eso se trata el arte, ¿no? Se trata la historia de la incredulidad. Pero finalmente hay veces que vas a encontrar. A veces que es una obra que es más, se equivocó el bailarín, no era así, hubo un accidente escénico. ¿Cómo te equivocas? ¿Qué haces? Me voy con la equivocación en la eso, ¿viste? Yo tuve un profesor de piano que me dijo lo mismo. Te equivocas, sabes, equivócate una segunda vez, una tercera vez, y ahí creas un patrón. Exacto. En el cerebro del público. Exacto. Y lo piensas normal. Sí. Manipulación, ¿verdad? Manipulación total. Muy bien. Por acá. Sí, ya todo. A ver. Unas otras consultas, aproveche la presencia de Henry, ¿no? Si no, concluimos nuestra... Ustedes allá, por favor. Elizabeth. Sí, ya. Se quedan así como cantando. Están muy sonrientes. Una disculpa, es que me conecté un poquito tarde, entonces estoy tratando de analizar todo lo que estás diciendo. Bien. Gracias. A ver, señor Richard. Yo puedo comentar, no es precisamente la danza, pero tengo un niño con Asperger que desde niño, desde muy pequeño, en las fiestas infantiles y demás, él se estacionaba en la bocina. Estaba la amenizadora ahí con todo un montón de niños en la fiesta, y él se quedaba en la bocina. Entonces siempre la pregunta era, pues, ¿qué haces ahí en la bocina? Estoy escuchando que da todas las instrucciones de lo que hay que hacer, pero todos los niños allá y él ahí, ¿no? En la bocina. Yo empecé a captar que pues tenía una cierta sensibilidad con la cuestión de la música, porque le llamaba la atención, se quedaba toda la fiesta en la bocina. Ahora toca el piano, ¿no? Pero no lo hace, según yo, no lo hace en público y él no se va y se expone con nadie ni nada. Ya lo hizo, ya lo vi. Pero en una fiesta de 50 personas, pues el papá, bueno, pues va. Y yo dije, claro que no. Pero estaba pegado a los músicos, viendo cómo tocaban los músicos. Él estaba ahí estacionado en él. Y de repente se puso a tocar el piano. Con todo un montón de gente. Él se cuenta que hace como una burbuja y se queda en el piano y se puso a tocar. Yo estaba así, del otro lado, así todo me volteaba, yo del otro lado ya escondida, porque dices que capaz que si me ve se va a distraer. No, hombre, ni me pelaba a nadie. En esa ocasión estaba concentrado en el piano y se aventó toda la canción. De hecho, se equivocó un momento que te quedas, ahorita se va a friquear y va a voltear a ver a todo. No, vale, se siguió, ¿no? O sea, wow, qué lindo. Entonces, no, lo que voy es que pues tiene una conexión, como todos yo creo, que quisiéramos tener esa conexión como sensibilidad con las artes, pues para comunicarnos, porque él estaba, pues sí en su burbuja, pero comunicando, estaba toda la fiesta en silencio, escuchando al niño. Wow. Pero no sé, pues hay esa parte que quisiéramos todos tener. Yo quisiera tener esa sensibilidad para el arte en general, ¿no? Tú pues en la danza, obviamente. Pero la apertura tiene la literatura. Sí, claro. Sí, pero bueno, son peculiaridades con el arte que sanan. Pues otra vez venimos a la parte de la mente, de la salud mental.
Pues no conozco la situación es tuya, totalmente particular e íntima, pero yo veo como una asociación sonora para canalizar sus códigos para comunicarse totalmente. Sí. Tanto para recibirlos, como que se siente cómodo, dices pegado a los músicos, pegado a la bocina, porque cuando tú estás cerca de una bocina, es súper rico, o sea, es como porque genera una vibración, claro. Hace una vibración que percibe no solamente el oído, sino el cuerpo entero, sí. Vibra, si la bocina tiene pues un buffer o algo muy potente, y cuando estás cerca de un instrumento o algo, un monitor, también sientes esa vibración a nivel corporal, no solamente auditivo. Nada, o sea, hay que cuidarlo, que no le va a hacer daño a los decibeles, de que de repente... No, vaya, ya no lo hace, ya no hace eso, ya se pone a tocar el piano. Pues, y el piano, pues es un instrumento sonoro, pero de mucha vibración, porque finalmente es un instrumento de percusión. Es un instrumento que percute y seguramente percibe kinestésicamente, a nivel de sensación corporal, cómo funciona el piano. Sí, supongo que es un piano de cuerdas, ¿no? O sea, sí. Padre. O sea, totalmente está usando ese canal para transmitir información de ida y vuelta de una manera que a él le funciona. Sí. Sí, no va a ser pues, como sorprendente que lo hiciera sin empate con la gente. Wow. Elizabeth, ahora. Elizabeth, ahora sí va a hablar. Adelante, Elizabeth. No sé quién fue la que habló, ¿verdad? Pero respecto a lo que comentaba la compañera, cuando nosotros trabajamos haciendo técnicas con hielo, una de las técnicas que hacemos con los grupos es esta del baile, ¿no? La música y junto con el baile, vendamos sus ojos y les ponemos cierta música. Y hay personas que dicen, no, es que no me sé bailar, no, yo tengo dos pies izquierdos, no, entonces no se va a ver. Conforme al ritmo de la música, entonces ponemos diferentes tipos de música. Y hay personas que en unas están muy sueltas y hay personas que en otras de plano como pues no se mueven o se mueven muy poco, ¿no? Y ahorita cuando te comentabas de las vibraciones, pues nuestro cuerpo vibra, ¿no? Tenemos vibraciones, entonces dependiendo yo creo que la música y cómo nos conectamos con el estilo o el tipo de música, la vibración que tiene, es que nosotros, creo yo, nos logramos conectar con esta parte del baile, ¿no? De la danza. Ok. Muy interesante porque el factor que está saliendo en estos dos comentarios es la asociación con el colectivo. En el caso de tu hijo, cómo él logra sentirse cómodo en el colectivo a partir de algo que le da seguridad. Y acá, cómo el mismo colectivo abraza, y bueno, el hecho de tener los ojos tapados, no sé si causa pánico o no, pero por lo que dices, causa en algunas personas seguridad para sentirse abrazadas por el colectivo y poder tener más, inhibirse ante el prejuicio. Sí, les da más confianza porque tienen que estar en carroncillero y ya al final cuando es como la convivencia que se pone la música es como personas que tenían los ojos tapados y no querían, ¿no? Tanto. Entonces, pues es más que nada para que vayan ellos como abriendo un poquito a nivel emocional también. Bien. Ok, gracias. Bueno, lo vamos a dejar así, vamos a concluir. Entonces, le agradezco nuevamente su presencia. Henry, muchas gracias. Pues muchas gracias, estuvo bien padre oírles porque hay cosas súper interesantes en cada comentario que se asocia con lo que yo aprecio del arte, de la danza, del cuerpo, del movimiento, de ser parte de una sociedad a partir de esa perspectiva en la que me dedico profesionalmente. Entonces, muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias.